parte de ecuaciones. ¿Ya? Esto va a ser también práctico, por lo tanto, es genial que entren a software Benzin también, ¿ya? Voy a compartirles entonces mi pantalla. Etapa de ecuaciones. Ya habíamos visto que vamos a tener ecuaciones para estas variables, ¿no? La variable de nivel, la variable de flujo, la variable auxiliar. ¿Ya? En cuanto a la variable de nivel, habíamos dicho que es la única variable que se genera automáticamente, la ecuación se genera automáticamente. Y es, ¿no? La variable de nivel en un tiempo t va a ser igual a la variable de nivel en un tiempo t-1, ya, más el intervalo de tiempo elegido convencionalmente por los flujos de entrada en un tiempo t menos flujos de salida en un tiempo t. ¿Ya? Entonces habíamos visto también de dónde sale esta generación, ¿ya? Considerando la parte de integrales de los flujos de entrada y de salida, ¿ya? Además de la derivada de n respecto al tiempo, ¿no? La ecuación para las variables del flujo habíamos dicho que puede ser de funcionales, ¿no? Con definiciones ya conocidas, o pueden también ser de comportamiento determinístico o estocástico o probabilístico, ¿no? Del mismo modo, las variables auxiliares pueden ser definicionales o de comportamiento o de comportamiento. Pues pueden ser determinístico o estocástico. Las tasas asumen valores constantes. Una ecuación de una tasa va a ser la tasa igual a un valor constante, ¿no? Y hemos quedado aquí, concordancia de unidades. La concordancia de unidades se refiere a que las ecuaciones que se forman deben estar en función a las mismas unidades. Deben estar en función a las mismas unidades en los dos lados de la ecuación. Es decir, si tenemos la ecuación 1 y ecuación 2, ya, estas ecuaciones deben estar en función de la misma unidad. Deben estar en función de la misma unidad. Si en la ecuación 1 se considera la unidad 1, la ecuación 2 también tiene que estar en esa misma unidad.
Por ejemplo, la variable de flujo tiene como unidad unidad 1 sobre año. La variable de nivel tiene como unidad 1. La tasa 1 tiene como unidad 1 sobre año. ¿Ya? Y la ecuación que se forma, es esta. F1 igual a T1 por N1. Entonces, cada uno de estos T1, N1 tiene asignado unidades, F1 también. Entonces, la unidad que maneja el flujo 1 debe estar en función también en la misma unidad al hacer la multiplicación correspondiente. Todo esto tiene que tener, tiene que estar tiene que estar en la misma unidad que F1. Y eso lo podemos ver a continuación. Entonces, si F1 tiene la unidad 1 sobre año, ¿qué es esto? ¿No ve? Y N1 tiene la unidad 1, N1 tiene la unidad 1 y T1 tiene la unidad 1 sobre año. Lo estamos representando aquí abajo. Y además nos dice que se va a multiplicar, está multiplicando. Entonces, si ustedes observan, esto va a ser igual a U1 sobre año. Este igual, ¿no? U1 sobre año. Entonces están los dos lados de la ecuación están en función de la misma unidad. En este caso, 1 sobre año, 1 sobre año. A eso se llama concordancia de unidades. En una ecuación, los dos lados tienen que estar en función de la misma unidad. En este caso, 1 sobre año, 1 sobre año. Eso tenemos que tener cuidado para poder trabajar con ecuaciones. Sigamos. Formar ecuaciones para el modelo proyección de población de Oruro. El diagrama de Foster es el diagrama que hemos visto, ¿no? De la proyección de población de Oruro, donde teníamos como variable del nivel la proyección, la población, que es lo que vamos a proyectar. Tenemos nacimiento, que hace que incremente, migración también hace que incremente, la tasa de nacimiento o muertes hace que decremente. ¿Ya? Además tenemos por el otro lado, ¿no? Porque hemos visto en el diagrama causal que más población
hace que crezca nacimiento. Lo mismo aquí, a más población hace que crezca migración. Y del mismo modo de población a muerte. Cada uno de los grupos tiene asociado una tasa de nacimiento, tasa de migración, tasa de muerte. Este es nuestro diagrama de flujo. Entonces aquí vamos a construir ecuaciones para, en realidad, población se va a generar automáticamente. Vamos a construir para nacimiento, para migración, para muertes, para tasa de migración, tasa de migración, tasa de muerte. Todo lo referente a ecuaciones de lo que se refiere proyecciones, lo estudia la parte de estadística, principalmente los que hacen demografía. Entonces, eh, si se investiga, hace las respectivas averiguaciones, o se ha hecho las diferentes averiguaciones, es, esto de demografía y las proyecciones, no solamente de la población de Oruro, sino de cualquier departamento o ciudad dentro de lo que es Bolivia, eh, tienen información en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística. Entonces aquí se encuentra una especie de informes anuales que tienen, informes por censo anuales, y además tienen un texto que les habla específicamente de cómo hacen la proyección, qué fórmulas se emplea para calcular el nacimiento, la migración, las muertes, la población y las tasas. También entre demografía, también tienen en INE como informes. Informes, ¿no? Y también estos, el INE publica en diferentes em, periódicos, fuentes de información que se recaba, ¿no? Entonces, de todo esto se ha hecho las averiguaciones y se ha sacado las ecuaciones que a continuación se les va a proporcionar. Entonces, para la variable de nivel, para la variable de nivel población, lo única que tenemos, la población va a estar en función de nacimiento, migración y muertes. ¿Cómo sabemos que está en función de nacimiento, migración y muertes? Gracias al diagrama causal y al diagrama de Foster.
Entonces, fíjense lo que se tiene. Población está en función a nacimiento, que hace que crezca. Va a estar en función de migración, ¿ya? Y va a estar en función también de muerte, porque hace que decrezca, ¿ya? El diagrama causal está un poco más claro, ¿no? En el diagrama causal de muertes le llega población. Entonces, gracias a eso sabemos qué población está en función de nacimiento, migración y muerte, y que las ecuaciones van a estar en función de estos parámetros. Entonces, población en un tiempo t va a ser igual a población en un tiempo t menos 1 más el intervalo de tiempo por nacimiento más migración menos muerte. Esa es su ecuación que se genera automáticamente. El intervalo de tiempo es año. Es año. Eso es lo que hemos definido, ¿no? Se va a proyectar año tras año, ¿ya? Eh, puede estar en meses también, ¿no? Depende de cómo queremos que se proyecte. En este caso queremos que se proyecte año tras año. Entonces, así la ecuación resultante va a ser población igual a población T menos 1 más 1 por año. Estamos reemplazando el intervalo, ¿no? Y esto es nacimiento más migración menos muertes. O para simplificar un poco más, se lo puedes representar así, ¿no? Ya sin el tiempo correspondiente ni los años. Se asume que es uno año. Entonces sería población igual a población más nacimiento menos migración menos muertes. Esa sería la ecuación. Ecuaciones para las variables de flujo. Las variables de flujo, en este caso nacimiento, nacimiento, eh, nacimiento va a estar en función de población y tasa de nacimiento. Del mismo modo de donde sacamos que está en función de población y tasa de nacimiento, de el diagrama causal y el diagrama de Posster. Entonces, de nacimiento vemos que nacimiento está en función de tasa de nacimiento y población, porque son de los cuales llega la información, ¿no? A nacimiento. Información de tasa de nacimiento, información de población. Entonces, vamos a la ecuación que se forme para nacimiento va a estar en función de estos dos parámetros. ¿Ya? Y dice, ¿no? A través de la investigación realizada en demografía, nacimiento tiene la siguiente ecuación. Va a ser igual a población por la tasa de nacimiento sobre 1000. ¿Ya? Entonces, esto es que se ha sacado de alguno de los textos, es su foro, ¿no? Del mismo modo, migración.
migración va a estar en función de población y tasa de migración. Migración va a estar en función de población, tasa de migración, porque esa información es la que te brinda, ¿no? Te llega esa información a migración. Entonces, para la ecuación va a estar conformada por estos dos parámetros, ¿no? Del mismo modo, a través de la investigación realizada en demografía, se ve que migraciones va a ser igual a la población por la tasa de migración todo sobre 1000. El flujo de muertes está en función de población y la tasa de muertes, al igual que los otros, es porque le llega esa información, ¿no? A muertes. Le llega la información de población y de muertes. Entonces, muertes va a ser igual a población por tasa de muertes sobre 1000. Viendo el diagrama de Forrester, tenemos ya la ecuación para población. Ya. Y les decía que ya tenemos la ecuación para población, tenemos para nacimiento, tenemos para migración, ¿no? Y tenemos para muerte. Faltarían para las tasas la ecuación. En realidad, las tasas son valores que tenemos que asumir. Y dice, respecto a las tasas, en la primera etapa, en la descripción del sistema, se ha recopilado del Instituto Nacional de Estadística, donde se considera el valor de las tasas. Aparte de que se ha recopilado esta proyección, se ha recuperado estas tasas. La tasa para natalidad, la tasa para mortalidad, la tasa para migración. Entonces, igual, esa información la hemos sacado de la institución. Entonces se tiene que la tasa de nacimiento va a ser igual a 22.29. La tasa de mortalidad va a ser igual a 7.52. La tasa de migración va a ser igual a menos 3.3. Entonces tenemos ya completado la ecuación para estas tasas. Entonces tenemos completado todas las ecuaciones. Bien, entonces cuando hagamos, cuando ya se tenga todo lo que son las ecuaciones, lo que se tiene que hacer es luego la concordancia de unidades. Dice en la tabla de magnitudes se colocó provisionalmente unidades, y es cierto, ¿no? En la tabla de magnitudes para este ejemplo hemos visto provisionalmente las unidades para cada magnitud, o sea, para cada variable. Habíamos dicho la población va a manejar unidad persona, eh, nacimiento también persona, ¿ya? Eso era provisionalmente, pero como dice aquí, ¿no? Tras realizar una somera investigación, se observa que las unidades van a sufrir cambios.
porque se considera la concordancia de unidades. Y además se va a considerar la concordancia de unidades. Esto igual de unidades es que se tiene que hacer la investigación correspondiente. En una primera etapa sí podemos, bajo nuestro criterio, colocar las unidades, pero ya bajo una investigación más profunda se tiene que colocar las unidades correspondientes, pero además que debe concordar las unidades en las ecuaciones. Entonces, tenemos esta ecuación, nacimiento, población por tasa de nacimiento sobre 1000. Ya. La unidad que se maneja son personas año. Personas año. Entonces, nacimiento, unidad va a ser personas año. Aquí tenemos la ecuación, ¿ya? Y nacimiento está en función a personas año, y toda esta ecuación también tiene que estar en función a personas año, ¿no? Como se muestra aquí, ¿no? Personas año. Aquí entonces, población, para que logremos tener personas año, población, hemos definido también en la primera parte, va a tener la unidad personas, ¿ya? Y tasa de nacimiento, para que logremos que sea personas año, tendría que ser 1 sobre personas año. 1 sobre personas año. Por lo tanto, tasa de nacimiento, su unidad va a ser 1 sobre personas, población personas. Si es así, vamos a tener aquí por este lado personas, personas y personas. Este tendría que ser year, ¿no? No personas. Este tendría que ser año. No personas, tendría que ser año. Entonces tendríamos personas sobre año. Entonces igual a este otro lado, ¿no? En función de personas sobre año. O year. Year. Lo modificaremos aquí. ¿Ves? Ya. Tienes que manejar uno solo, ¿no? O año o personas. Entonces estamos manejando year, por lo tanto, este va a ser year, year, que significa año también, ¿no? Pero en inglés. Ya. Entonces,
si población tiene la unidad personas, tasa de nacimiento, hacemos que su unidad sea 1 sobre year, ¿ya? Al hacer la multiplicación correspondiente va a ser personas year, que es la misma unidad que maneja nacimiento, ¿no? Personas year. Entonces aquí ya tendríamos concordancia de unidades. Habría concordancia. Ya. Del mismo modo, trabajamos con migración, flujo migración. Migración tiene comunidad personas ya, personas hay. Entonces, para que haya concordancias de unidades, tenemos la ecuación, ¿no? Migración y este otro lado tiene que estar en función de personas ya. Sabemos que migración, su unidad es personas ya, entonces tenemos que trabajar en el otro lado. Del mismo modo, como ya sabemos que población, su unidad es personas, ya, para que tengan la misma unidad, tasa de migración tendría que ser 1 sobre year, ¿no? 1 sobre year. Y haciendo la multiplicación, se tiene que decir es entonces personas year, ¿no? Personas por 1 sobre year va a ser personas sobre year. Por lo tanto, está en función de la misma unidad, ¿no? Personas, ya, en función de la misma unidad. Entonces, aquí hay concordancia, hay concordancia. Seguimos del mismo modo para el flujo muertes, ya, sabemos su ecuación, ya, muertes también tiene unidad personas ya, esa es su unidad, personas ya, personas años. Entonces, para que podamos tener concordancia de unidades de esta ecuación, hacemos lo mismo que las anteriores, ¿no? Sabemos que muertes tiene la unidad personas ya. Entonces, para que este otro lado tenga esta misma unidad, eh,
también sabemos que población es unidades personas. Entonces, tasa de nacimiento, para que sea la misma unidad que la de la izquierda, tendría que ser 1 sobre ya, ¿no? 1 sobre ya. Haciendo la operación de esa multiplicación, tenemos personas ya. Esto es igual a personas o está en función de personas ya. Entonces aquí también hay concordancia, ¿no? Hay concordancia, hay concordancia. Y finalmente, tenemos que ver, hacer que haya concordancia también con la ecuación de nivel, ¿no? Población YAR por nacimiento más migración menos muertes. ¿Ya? Hemos ido manejando que población, unidades, personas, ¿no? En todos estos hemos visto, ¿no? Población, personas, en el anterior también personas. Entonces, población, asumiendo esa ecuación, tenemos que lograr a que el lado derecho de esta ecuación tenga la unidad de personas. Población es unidad de personas. Este otro lado tiene que ser personas también, ¿no? Como aquí dice, ¿no? La función tiene que estar en función de la unidad personas. Este otro lado también tiene que estar en función de la unidad personas. Nos veamos. Población, unidades personas, más year, nacimiento, unidades, nacimientos, unidades, personas year, ¿no? Migración también es personas year, migración personas year, y muertes también es personas year. Entonces lo que estamos haciendo ahora es emplazar, ¿no? Sus unidades, personas de población, personas, más, y eres el intervalo de tiempo, nacimiento es personas, year, migración es personas, year, muertes es personas, year. Este es menos personas, year. Entonces esto va a ser igual. Entonces se mantiene personas, se mantiene personas de aquí, ¿no?
year también. Aquí podemos hacer de que personas year se sigue con esto, menos personas year. Y nos quedaría simplemente personas year. Esta, ¿no? Esta. Seguimos haciendo operaciones. Se va a ir year con year. Nos va a quedar personas. Entonces tendríamos personas más personas. Entonces esto es igual a 2 por personas, ¿no? Ya. Por este otro lado tenemos personas. Personas. Entonces, si ven, este lado está en función a personas, este otro lado igual está en función a personas. Por lo tanto, hay concordancia. Ya, entonces hemos visto las ecuaciones de flujo y de nivel que tienen concordancia. Por lo tanto, podemos asumir sus unidades, además las ecuaciones correspondientes. Ya, por lo que hemos visto aquí al trabajar las concordancias, las tasas de nacimiento, su unidad tendría que ser 1 sobre y, porque hace que haga concordancia con esta ecuación. Tasa de migración, su unidad tiene que ser 1 sobre y, porque gracias a eso hace concordancia con esta concordancia, ¿no? Para esta ecuación. Muertes también tiene que ser 1 sobre y. Por eso es esta conclusión, ¿no? Finalmente, las tasas tienen la siguiente unidad. Tasa de fecundidad de nacimiento, 1 sobre y, de migración 1 sobre y, mortalidad 1 sobre y. Entonces, la tabla de magnitud se representa de la siguiente forma. Entonces, la tabla de magnitud que habíamos hecho preliminarmente va a sufrir modificaciones, ¿no? Ya con las unidades. Población va a tener la unidad persona, nacimiento va a tener las unidades persona y migración personas y muertes personas y nacimiento 1 sobre y, tasa de migración 1 sobre y, tasa de muertes 1 sobre y. ¿Ya? Entonces ya tenemos armado definitivamente nuestra tabla de magnitudes con la actualización de estas unidades. Todo esto nos sirve ya para poder pasar al software y que nos genere ya el modelo, ¿ya?
Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Si ustedes observan, tenemos que hacer un análisis de las ecuaciones, de las concordancias primero, antes de pasar al software. ¿Ya? Entonces, entren a Benzin. Entren a Benzin y trabajemos juntos primero con el diagrama causal y luego con el diagrama de Foster. Entonces, armemos primero el diagrama de Foster. Tenemos como flujo nacimiento, migración, flujos de entrada y de salida muertes. ¿Ya? Entonces, voy a armar el diagrama de Foster. Ustedes también vayan armando. ¿Ya? Los tiempos. Puedo ir a modelo y ajustes. ¿Ya? Entonces aquí está bien, unidades de tiempo, año, va a ir del 2012 al 2020, intervalo de tiempo es un año, ¿no? Año tras año. Es lo que colocamos en intervalo de tiempo, ¿no? 1 año. Entonces está bien, ¿no? Vamos a proyectar del 2012 al 2020, va a ir, su unidad va a ser, unidad de tiempo va a ser año, y los intervalos de tiempo va a ser un año tras año, ¿no? Ya. Ahora lo que vamos a hacer es las ecuaciones. Para las ecuaciones vamos a utilizar este icono, f de x. Apretamos y se va a marcar automáticamente todas las variables. Eso quiere decir que no hemos colocado ecuaciones todavía. ¿Ya? Entonces vamos a ir desde lo que es la variable de nivel hasta luego flujos, luego auxiliares, pero no tenemos, y finalmente tasas. Ya. Decíamos que la de nivel se genera automáticamente, va a ser población igual a población más nacimiento, más migración, menos muertes. Eso es lo que debería generarse aquí, veamos, ¿no? Entonces, está generando, ¿no? Población va a ser igual a migración más nacimiento menos muertes. ¿Ya? Migración, muertes y nacimiento. Lo asume población como población en T-1. ¿Ya? Entonces, simplemente es estos tres que tiene que colocarse aquí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que colocar aquí? Nos coloca ya el nombre, asume que es población, porque estamos trabajando con él. Para, si en algún caso se pusiera como auxiliar, pero difícilmente porque estamos trabajando con el de nivel. El tipo tiene que ser de nivel. Las unidades. Las unidades tienen que ser las que hemos establecido nosotros. Hemos hecho un trabajo de concordancia de unidades, hemos visto las unidades también. ¿Ya? Pueden ir a la tabla de magnitudes y corroborar las unidades, ¿no? Población, la unidad es personas.
personas. Por lo tanto, colocamos personas, unidad, personas. 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 Ya, el grupo, esto es el grupo que estamos haciendo, en realidad ¿no? Población. Población. O sea, hemos grabado como población y como población nos va a mostrar. Ya. Entonces tenemos que tener cuidado en esto, ¿no? Nombre, tipo de nivel y principalmente unidad. Y aquí dice, valor inicial. Nos hemos dicho va a empezar a proyectar desde el 2012 hasta el 2020, ¿no? Y eso tenemos. El valor inicial es del 2011. Tenemos que decirle cuánto tiene en población el 2012. Eso también tenemos información, ¿no? El 2012 va a empezar con una población de 501.757. 501.757. 501.757. Ese es. Entonces, nombre, tipo, unidad y el valor inicial es que tenemos que tomar en cuenta. Aquí podemos ver su sintaxis y revisar. Hacemos clic y dice ecuación correcta. Correcta la ecuación, ok. Ya entonces vemos que se despinta porque ya hemos colocado la ecuación. Vamos por el siguiente, es nacimiento. Nacimiento. Del mismo modo, nacimiento, está el nombre de nacimiento, el tipo es de nivel, pero no tiene ninguna parte aquí de mi, o es flujo, diré, pero no tiene que sea variable de flujo. Por lo tanto, asume nomás que es auxiliar. Entonces, la auxiliar sirve para variables auxiliares, para variables de flujo también. Hay que colocar la unidad y esa información también la tenemos en el documento. Nos vamos a la tabla de magnitudes. Nacimiento tiene unidades, personas, year. Personas, year. Tenemos que colocar lo mismo. Si hemos colocado mayúscula aquí, mayúscula entonces, ¿ya? Para hablar de personas. Personas dividido entre year. Esa es nuestra unidad. Puedo haber colocado como está aquí año, ¿no? Pero ya está, vamos a trabajar con year en vez de año. Personas year. La ecuación. La ecuación también la tenemos. Nos vamos a la ecuación de nacimiento. La ecuación de nacimiento es población por tasa de nacimiento sobre 1000. Entonces, fíjense, nos da ya las variables con las cuales vamos a trabajar. Entonces voy a colocar, ¿no? Paréntesis, población por tasa de nacimiento, que es esta, hago clic y se va a colocar ahí. Todo sobre 1000. Reviso la sintaxis de la ecuación, dice ecuación correcta, ¿ya? Entonces, nuevamente, hay que revisar que esté bien el nombre, se genera automáticamente, el tipo también se genera automáticamente, auxiliar, la unidad nosotros tenemos que colocar, en este caso, personas, ¿ya? Y la ecuación.
La ecuación en función a las variables que nos sale aquí. No podemos emplear otras variables que no sean las de aquí. ¿Ya? Entonces, revisando la sintaxis, nos dice sí. Ok. Pues fíjense, la única variable que nos pide un valor inicial es la de nivel. Nacimiento no nos pide. Ni en migración nos va a pedir. Migración. Nombre es migración. Tipo es flujo. Auxiliar representa el flujo también. La unidad que maneja es la misma, ¿no? Migración es la misma que nacimiento, personas ya. Muertes también, personas ya. Es la misma. Por lo tanto, la unidad la tenemos, ya está almacenada. Las personas ya, personas ya. La ecuación, la ecuación la tenemos también, que es migración va a ser igual a la población, tasa de migración, todo dividido entre 1000. Entonces, hacemos, ¿no? Población tenemos por tasa de migración dividido entre 1000. Esa es nuestra ecuación. Revisamos la sintaxis. Está correcto. ¿Ya? Entonces, tenemos que revisar nombre, se genera automáticamente. El tipo se genera también automáticamente. Nosotros colocamos la unidad y la ecuación. La ecuación en función las variables que nos proporcionan aquí. ¿Ok? Vamos por muertes. Muertes, el nombre es muertes, se genera automáticamente, es flujo y auxiliar representa el flujo. Unidades, es lo mismo que nacimiento y migración. Personas, yeah. Su ocasión también lo tenemos. Muertes es población por tasa de nacimiento dividido entre 1000. Similar a los otros, ¿no? Entonces, población por tasa de muertes, todo dividido entre 1000. Ya tenemos la ecuación, revisamos su sintaxis, ecuación correcta, ¿no? Recordando el nombre, muertes, tipo flujo representa el auxiliar, unidad personas yer, ecuación. Ok, pues ya tenemos de muertes también las tasas. Tasa de nacimiento, eso también lo tenemos, ¿no? El nombre es tasa de nacimiento, su tipo es constante, ¿ya? La unidad que maneja, eso lo tenemos. La unidad que maneja tasa de nacimiento 1 year, tasa de migración 1 year también. Todos son 1 sobre year, ¿ya? Tasa de nacimiento. Ahora, el valor lo tenemos también. El valor de tasa de nacimiento. Aquí tenemos el valor de tasa de nacimiento, 22.29. Está en la parte de ecuaciones, ¿no? 22.29. Bien, entonces, primero, este es 1 sobre year, unidad. 1
1 sobre year. Es la unidad. Y el valor de la tasa es 22.29. Revisar sintaxis, la ecuación está correcta. Ustedes observan, aquí no nos da ninguna variable porque esto es una tasa, no le llega ninguna información de ninguna magnitud. Tasa de nacimiento, tipo constante, la unidad es 1 sobre y. La ecuación está correcta, ok. Del mismo modo, tasa de migración, nombre tasa de migra es constante, está bien. La unidad que maneja es lo mismo que tasa de nacimiento, 1 sobre y. Y su valor lo tenemos aquí, de migración es menos 3.3. Menos 3.3. Revisamos la sintaxis, está correcta. ¿Ya? Y aceptamos, ok. Finalmente, muertes. Su nombre es tasa de muertes, tipo constante, unidad del mismo modo que las anteriores, 1 sobre y. Y su ocasión, su valor es 7.52. 7.52. Revisamos la ecuación, está ok. Y ok. Ya, entonces hemos terminado de meter toditas las ecuaciones correspondientes. Ya, ahora vamos a ejecutar. Una vez que nosotros hayamos hecho los diagramas, podemos, para no perder información, grabarla nuevamente, ¿no? Y verificar, uno, que esté construido el modelo, esté bien construido el modelo. ¿Ya? Para eso nos vamos a modelo y ver modelo. Al hacer ver modelo nos va a decir si está bien o no construido. El modelo está correcto. Ok. ¿Ya? En otras nos puede salir error, tal vez no hemos cometido el error, por ejemplo, de población, vaya nacimiento, ¿no? Lo otro es verificar las unidades, la concordancia de unidades. Verificamos entonces la concordancia de unidades. Aquí nos sale error, hay un error en las unidades. ¿Ya? El error está en la población. Esta es su fórmula. Dice poblaciones personas, migraciones personas year, nacimientos personas year, personas year. Las unidades derecha e izquierda no concuerdan. Ya. Eso es porque hemos trabajado en este caso con year. ¿Ve? Pero en los ajustes, como le hemos dicho, las unidades de tiempo va a ser año. Entonces, esto es el que hay que cambiar. ¿Ya? Tiene que ser con lo que estamos manejando. Yeah. Entonces aquí lo voy a colocar. Yeah. O modificamos ahí o modificamos en todos estos en vez de year, año, año, año. Ya. Mejor modificamos ahí. Ahora veamos la verificación de unidades. Las unidades son correctas.
Ok. Ese era el error. Por lo tanto, está correcto nuestro modelo. Lo podemos editar. Aquí lo puedo hacer, puedo darle un nombre, prueba 1. Podemos hacer varias pruebas y esto se va a grabar. ¿Ya? Y con esto simulamos, hacemos la simulación del modelo. Haciendo clic se ha simulado el modelo y podemos ver una tabla horizontal o tabla vertical. Veamos tabla vertical. Bit 52. Marcaremos qué queremos. Queremos saber la población. Y esto es lo que nos proyecta, ¿no? Para el 2012, 2013, 14, hasta el 2020. Es la proyección, ¿no? En un principio esta era la población, era 501.757, va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Ya? Podemos ver también gráficamente, podemos ver de toditas las variables. La migración va decreciendo, nacimiento va creciendo. Pueden guardar también esta información, imprimir. Podemos ver verticalmente o horizontalmente la información. Igual, podemos guardar, imprimir, ¿no? Una vista previa de cómo va a imprimirse. ¿Ya? Entonces, de esa manera construimos el modelo. Bien. Finalmente son las etapas que nos queda por ver y son pocas, ¿no? Ya no es mucho, es conceptualmente. En la etapa 6 de calibrado, dice que calibrar se entiende el ajuste de las distintas ecuaciones, ajuste de las distintas ecuaciones de los parámetros o constantes. O sea, puede ser que nos hayamos equivocado en las ecuaciones, entonces hay que revisar eso, ¿no? Eso es el calibrado. Y para el calibrado, obviamente, no nos vamos a quedar ahí nomás hasta las ecuaciones. Tenemos que volver a repasar desde la etapa 1, 2, 3, etcétera. Y ahí vamos a ver si hay algún tipo de error y hacemos el calibrado, ¿no? Ajustes de las ecuaciones. Y corregimos las ecuaciones o los parámetros. Puede ser que hayamos cometido error en los parámetros también, ¿no? Ese es el calibrado. El análisis de sensibilidad consiste en un estudio sistemático de cómo afecta a las conclusiones de un modelo las posibles variaciones en los valores de los parámetros y en las relaciones funcionales que incluye. La forma más simple de realizar el análisis consiste en modificar los valores numéricos de cada uno de sus parámetros. Para ello se incrementa o decrementa el valor de los parámetros cuya sensibilidad se quiere estudiar en un cierto porcentaje y se analiza en qué medida esta variación afecta a las conclusiones del modelo o las trayectorias
que genera. Pues ese es el análisis de sensibilidad, es modificar la parte de los parámetros para ver cómo afectaría si nosotros modificamos estos valores al modelo. Y eso también tiene Benzim. Y voy a hacer otra prueba. Lo realizamos con este otro tipo de simulación. Hago clic. Ya, no. Ahí. Vamos a entrar nuevamente. Abrimos. Ya. Veremos si no ha ocurrido ninguna modificación. Está bien el modelo, está bien las unidades. Pues veremos. Ya. Entonces, les decía que podemos hacer análisis de sensibilidad considerando ese tipo de coser el modelo. Fíjense, se ha habilitado los parámetros. Entonces, el análisis de sensibilidad consiste en modificar estos parámetros. Yo modifico este parámetro, pues me da la variación que puede ocurrir. Fíjense. Si yo quiero que nacimiento no incremente, decremente, tendré que reducir por este lado o que incremente más por este otro lado, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? Migración. Incrementa migración, me voy y considero, digamos, este dato, 4.28 positivo. O decremente menos 4.28, lo mismo aquí. Ese es el análisis de sensibilidad y les muestro qué es lo que está sucediendo con población, nacimiento, migración. Es mover estos valores de estas tasas de nacimiento y eso se logra empleando este tipo de simulación. Luego dice la etapa 8, evaluación del modelo contrastado. En esta etapa tiene dos partes, la validación de la estructura del modelo, es decir, que está correctamente construido el modelo, y comprobación de la exactitud del modelo. La validación de la estructura del modelo lo hacemos con un check model, ya, dentro del SIM, y nos tiene que dar OK, ¿no? Y además hay que validar la concordancia de unidades, check unit, y tiene que darnos que las unidades están correctamente. Entonces eso lo hacemos con el modelo, ya habíamos visto, ¿no? Ver modelo o check model, está correctamente, y verificación de las unidades. Las unidades están correctas, hay concordancia de unidades. Por una parte. La otra es comprobación de la exactitud del modelo. Dice, se comprueba la exactitud del modelo desarrollado. Esto se lleva a cabo comparando las predicciones del modelo con mediciones realizadas en el sistema real.
datos históricos o datos similares. Como resultado de esta etapa puede surgir necesidades de modificar el modelo o recolectar datos adicionales. Nuestro ejemplo, la proyección de la población de Oruro, se obtiene estos datos reales obtenidos del INE. Esto lo habíamos obtenido en la descripción del sistema. Estos datos lo hemos obtenido de la proyección del modelo. Pues les había dicho, con esto vamos a comparar lo que de nuestro modelo. Y el modelo nos da esta información. ¿Ya? Nos da esta información. Entonces, lo que hacemos es ver si se acerca, lo que proyecta el modelo se acerca a lo real, ¿no? En esta instancia se probará el modelo empleando márgenes de error correspondiente, confrontando lo real con los resultados del modelo propuesto. Lo real, ¿no?, de aquí arriba, con los que arroja el modelo, para lo cual se utiliza el error relativo. Y los errores relativos es lo que han avanzado en análisis numérico. Dice, esta técnica considera el error en porcentajes que van desde 0 a 100%. Ese error va desde el 0 al 100%. Es de notar que las pruebas cuyos resultados están más cerca al 0 son mejores y se puede aceptar al ser considerados el modelo, ¿no? Entonces, si está más cerca al 0, quiere decir que nuestro modelo está bien, está funcionando bien. Pero si se dispara, está más lejos que del 0, entonces hay que ver qué está fallando en el modelo. Y se nos refiere a la población, el modelo deberá generar para el 2012 una población igual a 500.757. Para el 2013, una población alrededor de 507.577 y para el 2014 una población aproximada de 513.511. Con el modelo propuesto, los resultados obtenidos son para el 2012 la población de 500.757, para el 2013 el modelo genera una población de 507.512 y finalmente para el 2014 de 513.333. Se acerca, ¿no? Pero veremos con el error relativo. El error relativo es lo que genera realmente, lo que es real, menos la población generada por el modelo, todo sobre lo real, ¿no? En este caso, la población que nos proporciona IN por 100. Entonces, haciendo esa operación, tenemos, ¿no? Para el primer caso del 2012, comparando estos valores con lo generado, nos da el error relativo 0. Para el 2013, el error relativo nos da 0,012, empleando esta formulita, ¿no? Para el 2014, el error relativo nos da 0,034. Si ustedes ven, está más cerca al 0, por lo tanto el modelo es aceptado, ¿no? Aceptable. Y finalmente, en la etapa 9, podemos utilizar el modelo porque ya hemos hecho la prueba. Es aceptable el modelo y puede ser utilizado, ¿no? Entonces, esas son las 9 etapas. Esto los voy a pasar por la plataforma para que lo puedan revisar, y si no han podido generar todo esto, lo puedan generar, ¿ya? Y la próxima semana hacemos
vamos a hacer un taller con algunos ejercicios que les van a ayudar también a entender. Ok, no sé si tienen alguna consulta. Les he pasado en la plataforma. A ver, verán, Cachito, ¿ya? Creo que los he pasado en la plataforma. Si no, los voy a subir. No se te. Y está en la plataforma, está como instalador de benzina en modelos dinámicos. Ya, se les ha pasado entonces. Licenciado, una pregunta. Sí, dime. Si, por ejemplo, si tuviera la información, como en el ejemplo que nos visto de nacimiento, inmigración, estas tablas o estas fuentes de información tienen que ser de la misma o pueden ser separadas y nosotros relacionamos. ¿Cómo? Pero no estoy entendiendo. Por ejemplo, tengo, digamos, población de la variable de nivel y tengo otra información de nacimiento. Ya. Y ahora, para la variable, por ejemplo, de migración, no lo tengo ahí mismo. Entonces, digamos que he investigado y he sacado de otra fuente que no tiene que ver con las previas que le dije. ¿Funciona o todos deberían ser de la misma investigación? En algunos casos, por ejemplo, el de las tasas tiene que ser de la misma fuente, porque va a variar. El de las ecuaciones es de las ecuaciones, son iguales en todas las fuentes que investigues. Entonces tienes que ver las coincidencias también, ¿no? O sea, no puede, de las ecuaciones no tendría que variar. En todas las fuentes que investigues, tiene que ser igual. Y en este caso de las tasas, sí, algunos varían, algunos investigadores tienen una porción que varía por décimas, ¿no? Pero de las tasas sí tiene que ser una sola información que te dé, que se proporcione. De las ecuaciones, no, todas tienen que decir lo mismo. Ya, ¿hay una consulta más? Sí, licenciado, ¿sería posible si puede mostrarme la variable de población, por favor? La ecuación, Sí, por favor. esta es la de población. Estás viendo, ¿no? Sí, gracias, Lick. Ya, de todas maneras, esto lo voy a subir a la plataforma. ¿Ya? Sí, el archivo, sí, este archivo voy a subirlos para que chequen. En realidad son dos archivos. El PDF. Ya. ¿Hay alguna consulta más? Ok, quedaríamos aquí y nos veríamos la próxima semana. Van a disculpar, les voy a devolver su examen. No he podido porque quería terminar esto para que ustedes puedan trabajar tranquilamente ya con su trabajo final, ¿no? Y vamos a hacer, les voy a devolver el examen, voy a hacer un taller eh, y posteriormente ya entraríamos a nuestro segundo examen parcial y la presentación de su trabajo y las defensas. Eso es lo que nos restaría en cuanto al semestre. Entonces, con esto habíamos concluido todo lo que es material para eh, que se había puesto bajo un plan, ¿no? Todo el material. Listo, quedaríamos aquí, entonces nos veríamos la próxima semana, ¿ok?